jueves y quería les compartimos, Ceci, a los oyentes lo que dice la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que ha otorgado la Organización de las Naciones Unidas mediante una ley nacional, que es la 26.378, que define a la discapacidad como un desajuste, como algo que no le pertenece al individuo, sino que es producto de una interacción entre este y el medio físico-social. Esta es la definición. Y esta definición da cuenta de cómo se espera que incida nuestro quehacer en esta problemática, que hasta hace muy poquito era campo casi excluyente de la medicina, ¿no? Y en este cambio histórico, que tiene sus orígenes en los movimientos sociales y reivindicativos de mediados del siglo XX, es hoy una tendencia en crecimiento, ¿no? Exactamente. Hay partes bueno, que dice esta convención que también, bueno, es para recalcar, ¿no? Tanto de las estructuras que Sí. sostenían esta existencia del usuario tipo, con medidas, con comportamientos estándar, que son sustituidas por las de un destinatario concreto y diverso en sus maneras de trasladarse, también no solamente de trasladarse, de percibir el espacio, y entre tantas otras maneras de ser. Por eso hoy te estamos pidiendo que compartas, si es posible, para tener un mapeo de lo que está pasando en nuestro país con tus ojos. Exactamente. Porque cuántos ojos hay, bueno, mayormente podemos hacer este especie de informe que te comentábamos siempre que al final queremos hacer, ¿no? Para que todos sepamos un poco qué está pasando en nuestro país con tu mirada. Los lugares que frecuentas a diario, aquellos que pasás con tu auto o caminando, ¿qué ves? ¿Son accesibles para todos? Al banco donde vos vas, ¿es accesible? ¿Tiene rampas? En la escuela donde van tus hijos, o si sos docente, vas vos y asistís a brindar clases. ¿Son accesibles? ¿Se puede entrar? ¿Todos pueden entrar? Bueno, un poco de esto, los baños, por ejemplo, los lugares de esparcimiento, hay un montón de lugares donde vos podés ir todos los días o de vez en cuando y que, bueno, podemos hacer este informe gracias a vos. A través de los celulares, podés mandarnos un mensajito, a través del Facebook, si tenés posibilidad de entrar a nuestro muro, y también llámanos al 0351 4 200 700. Vamos a invitar a esta mesa de trabajo a la arquitecta Cecilia González Campo, que es miembro del equipo de accesibilidad de la Fundación Rumbos, para seguir charlando sobre este tema. Cecilia, ¿cómo te va? Verónica te saluda. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes, y la verdad la felicito porque hicieron una síntesis muy buena de lo que es la accesibilidad. Bueno, queremos también pedirte ayuda en este sentido y pedir ayuda a la experiencia de la Fundación Rumbos, porque la Fundación Rumbos, en realidad, Cecilia, nace primero para darle apoyo, ¿no?, a las familias con integrantes con discapacidad, y después evoluciona para hacerse más especialista en el tema de accesibilidad, ¿es así? Sí, tal cual. Por iniciativa de quien es el presidente de la Fundación, en los comienzos, allá por el año 1992, bueno, él es usuario de silla de ruedas, a raíz de un accidente, y también su mirada como sociólogo hizo que todo lo que fue su experiencia personal en esto de cómo volver a insertarse en la sociedad con esta nueva condición, todas las circunstancias sobre las que tuvo que pasar y todo su pensamiento reflexivo, primero se volcara a darle ayuda a las familias, ¿no?, en esa instancia de shock postraumático. Luego el encuentro con Silvia Coriat, que ellos se conocían de chicos, pero ella venía haciendo trayectoria en arquitectura, hizo que la fundación fuese volcando su eje de actuación en lo que es accesibilidad al medio físico. Sí. Y es hoy, digamos, el principal eje de trabajo que nosotros tenemos. Vos sos arquitecta, ¿y por qué elegiste este campo de la accesibilidad para poder asesorar, para poder capacitar? Mira, yo en principio me acerqué, yo venía de estudiar diseño participativo, entonces ya venía, digamos, un poco pensando que siempre el usuario es diverso en sus gustos, en su personalidad, también es diverso de acuerdo a la sociedad. No es lo mismo vivir en una ciudad como Córdoba o Buenos Aires o Rosario, o vivir en un pueblo más pequeño. Entonces yo ya venía, digamos, con toda esa motivación, pero no conocía nada del mundo de la discapacidad. Y apenas empecé a introducirme y a conocer un poco, me fascinó,
y entonces seguí. Ya hace 10 años de esto. Mira. Y hoy, bueno, prácticamente elijo trabajar en este campo porque realmente es todo un desafío. Un poco, vos comentabas al principio la convención y los derechos de las personas con discapacidad, la fuerza que se está haciendo desde organizaciones y las propias personas con discapacidad las llevan adelante y requieren acompañamiento de todas las profesiones, no solamente la arquitectura, sino todas las profesiones que trabajamos en el campo de lo social de alguna manera. Sociólogos, arquitectos y demás, ¿no? Sí. Hay una labor interdisciplinaria que está buenísimo que suceda así, ¿no? Porque, mira, vos estás en Buenos Aires igual que yo, y acá el panorama es que en cada cuadra hay proyectos de edificación, 2, quizás por cuadra o más, y hay muchos. ¿Por qué no se piensa en la base del diseño? ¿Por qué no se piensa en la accesibilidad, ¿no? Yo conozco a gente que sí, que bueno, que está construyendo y que realmente le da mucha importancia, ¿no? Desde una rampa hasta el ascensor. Vamos a hablar puntualmente de un edificio. ¿Por qué desde el campo del diseño no se tiene esta concepción tan arraigada, Cecilia? Mira, hay varias cosas. La primera es porque es un error en nuestra formación que todavía se sigue, digamos, enseñando en las universidades para un usuario que está a 10 puntos, ¿no? Que es joven, alto, tiene destreza, claro. Que es hombre, tampoco las cuestiones de género están muy tenidas en cuenta. Que es hombre también, sí. Claro, por eso digo, es hombre, es alto, se maneja con destreza, ¿no? Ese hombre 10 todavía sigue instalado desde la propia formación profesional. Y entonces es muy difícil, digamos, introducir una temática que para aquel que no tiene un problema de movilidad, que no lo vive, realmente le es muy ajeno. O sea, si nosotros pensamos que no tenemos fuerza, por ejemplo, en los músculos, entonces, o que tenemos cierta inestabilidad para caminar, o sea, si nos ponemos un poquito en esa piel, empezamos a darnos cuenta que subir una escalera nos cansa, que una puerta muy pesada se nos hace muy dificultoso abrirla, y si lo llevas al extremo, digamos, por ejemplo, una persona que no usa sus piernas para caminar y se vale un elemento como una silla de ruedas, es como otra lógica completamente diferente, ¿no? Necesitas, por ejemplo, continuidad de superficies, y un escaloncito de 5 centímetros ya te provoca un obstáculo. Sí, aparte, Ceci, creo que estamos hablando no solamente de aquel que utiliza una silla de ruedas, y esto lo aclaramos al inicio del programa. Estamos hablando de, por ejemplo, en un edificio, de los viejos que viven en un edificio, de las embarazadas, de aquel que tiene que usar un yeso por un par de meses, porque el yeso, bueno, a veces sí requiere de este tiempo, ¿no? Y es imposible poder subir una escalera. Hay un montón de situaciones, no solamente es una sola, ¿no? Tal cual, por eso, digamos, yo muchas veces me refiero a esta falta de destreza. Puede ser circunstancial o permanente, ¿no? Claro. Puede ser porque uno con los años siempre va viendo disminuir sus posibilidades de ver, o sea, es natural en el envejecimiento, ¿no? Entonces, en la medida que la población cada vez alcanza a vivir más años, y también que hoy el adulto mayor tiene una vida activa, o sea, a los 80 años querés salir, querés hacer cosas, y si podés también estás trabajando. Absolutamente. Entonces, eso todo fue cambiando un poco la configuración de ser humano y de nuestras sociedades. Pero eso todavía no varió demasiado en lo que es la estructura de formación profesional. Sí, ojalá que vaya cambiando despacito. Sí, eso es lo que intentamos. Ojalá. ¿Cómo está trabajando en este y otros sentidos la Fundación Rumbos en este campo? Mira, nosotros trabajamos muy fuertemente hace muchos años en todo lo que es docencia. Es decir, empezar a introducir en los profesionales estas ideas sobre lo que es el diseño para la diversidad. Sí.
eso, digamos, por un lado, también con publicaciones, armando mucha difusión dentro de canales específicos. Por ejemplo, hace 2 o 3 años que escribimos una columna en la revista Vivienda, que específicamente va para el sector. Qué bueno. Y bueno, damos cursos, en fin, y sobre todo vamos tratando de enseñar que cómo es la lógica de movimiento, de uso del espacio, de percepción de las personas ciegas. Es decir, vamos tratando de que las personas puedan comprender un poquito más qué es esta diversidad funcional, ¿no? Que así lo denomina la convención. Cecilia, ¿te parece que después de una pausita musical sigamos charlando, sí, si tenés unos minutitos, dialogando con la arquitecta Cecilia González Campo? Ella es miembro del equipo de accesibilidad de la Fundación Rumbos y te aprovechamos, Cecilia, ya que sos arquitecta, para echar un vistazo a lo que está ocurriendo en diferentes ciudades argentinas, ¿no? Comenzando por algo simple que son los vados y son las rampas en diferentes localidades, ¿no? Esta solución, que es en materia de accesibilidad, a veces se limita en bajadas del cordón en lo que es la plaza principal, decíamos al inicio del programa, y un par de cuadritas a la redonda y nada más. ¿Cuál es la importancia de un vado y de una rampa? Mira, la importancia es que dan continuidad a lo que es la senda peatonal, es decir, cuando una persona va desde un lugar a otro y transita por la calle, por ejemplo, sale de su casa y va a ir hasta el almacén, necesita tener como si fuese una línea imaginaria, ¿no? Trazada de ese recorrido y tener continuidad, ¿no? Hablamos de personas que tienen alguna dificultad para caminar y básicamente que usan silla de ruedas. Sí. Entonces, el primer obstáculo, digamos, que se hacía más evidente era el cordón cuneta. Sí. Y por eso se difundió básicamente, bueno, primero las rampas y luego los vados, que tienen, digamos, son una diferencia pequeñita en el diseño, tienen como esos triangulitos a los costados, en vez de bajar solamente un paño, sí, digamos, inclinado, tienen como 2 orejitas laterales. Bien. O, bueno, o todas las bajadas de esquina, ¿no? Ahora también hay varias otras soluciones que se están implementando con bastante buen tino. ¿Qué pasa en este caso si cambiamos de tema por el tema del tiempo más que nada, ¿no? Sí. El tema de los baños accesibles, porque los hay, en la ciudad de Buenos Aires se ve, pero algunos están inaccesibles. A ver, parece una broma lo que estoy diciendo, ¿no? Pero hay errores frecuentes como las barras de apoyo que no son rebatibles y la persona no puede estar allí. Sí, tal cual. En realidad, digamos, lo que uno necesita, sobre todo cuando uno usa silla de ruedas, es aproximarse al inodoro y tener espacio suficiente. Entonces, el barral, en general, lo que, digamos, si hay un barral rebatible, es justamente para que la persona, si lo que tiene necesidad es de acercarse al inodoro, lo levante. Y en realidad las personas que usan los barrales son personas que por ahí caminan y tienen dificultad, por ejemplo, usan muleta. Entonces necesitan los 2 barrales para sentarse y pararse. Entonces ahí es que usan ese que se rebate. O sea, hay diferentes personas y diferentes condiciones de uso que están resumidas en ese receptáculo. Lo que pasa que, como te decía antes, muchas veces quien hace el baño no conoce eso y entonces por eso comete errores, trata de copiar la normativa o copiar soluciones que vio en otro lugar y realmente lo hacen sin saber para quién le sirven. Sorprende lo que es la accesibilidad en las escuelas, la inaccesibilidad, no me salía la palabra. Lo que es las escuelas es, pero un porcentaje súper alto, Cecilia, de lo que no se puede ingresar a las escuelas. Lo están haciendo despacito, por lo menos acá en Buenos Aires lo están haciendo despacito, pero sí un porcentaje muy elevado. No se pensó, porque hay escuelas de acá de antaño, ¿no? Estamos hablando de escuelas normales, y bueno, hace muchísimos años, algunas son centenarias. Se está haciendo despacito, pero no se piensa en los chicos que van a estudiar. Sí, es que en realidad es todo un cambio institucional bastante importante, ¿no? El de la educación inclusiva. Pero lo cierto es que si hablamos específicamente de lo que es accesibilidad física de edificios, realmente no hay por qué, digamos, un chico que tiene alguna dificultad para caminar o para moverse no puede estar incluido en la escuela común, ¿no? O sea, sin entrar
en la parte institucional y la situación que viven otros chicos con discapacidad, por ejemplo, intelectual, ¿no? Que es otro tema. Pero lo cierto, bueno, es que los edificios que están construidos son viejos los paradigmas con los que estuvieron hechos. Claro. Y entonces, bueno, un poco es lógico que todavía, o sea, los cambios en lo que es constructivo son muy lentos. De todas maneras, es bueno que la gente que nos está escuchando sepa. Nosotros en el año 2011 fuimos participados a trabajar para introducir en el instructivo de arquitectura escolar todas las pautas de accesibilidad. Mira vos. Así que bueno, no pudimos lograr todas las que queríamos, pero muchas sí. ¿Y cuáles son esas pautas, algunas de ellas? Mira, por lo pronto todas las que están, digamos, en el código de edificación, que tienen que ver con tener buena, digamos, continuidad en todos los recorridos, es decir, no escalinatas en las puertas, por ejemplo, ni escalones para salir al recreo, ni para entrar al salón de actos. Sí. Anchos de paso en todas las puertas, amplios. Baños, básicamente baños accesibles. Algunos todavía están mal hechos. Hay algo, por ejemplo, que no pudimos introducir, que es el tema de cambiadores, que es algo que muchos chicos que usan pañales o combinan, a veces usan pañales y usan el inodoro, necesitan bancos cambiadores, ¿no? Grandes, como los de los bebés, pero más grandes en tamaño, porque son cuerpos adultos. Claro. Eso, por ejemplo, no lo pudimos introducir, pero sí el hecho de que haya baños, recintos amplios y donde puedan entrar con silla de ruedas. Y después que los chicos no se queden, digamos, afuera si el edificio tiene varios pisos, que tenga ascensor, ¿no? Porque si no, muchas veces se quedan afuera de clases de computación, o sea, no pueden participar con el resto de compañeros de clases especiales, bueno, que tienen que ver por ahí con la plástica o con otro tipo de propuestas, ¿no? Que tenga la escuela. Entonces, básicamente lo que se trabajó es que en esas tres cosas existan: una entrada accesible, baños y la posibilidad de recorrer también en vertical el edificio, que haya ascensor. Bien, vos que conoces de materiales para edificación, en edificios que son muy viejos, con materiales antiquísimos, ¿es más difícil introducir reformas? Sí, es más difícil, pero no es imposible. De hecho, hay otros países que han hecho punta, Estados Unidos y España, por ejemplo, en todo lo que es arquitectura, inclusive con una valoración patrimonial muy importante, o sea, museos, todo es recorrible, todo es accesible y lo pudieron hacer, o sea que nada es imposible. Bien. No dejemos afuera, decíamos, los lugares que siempre uno está presente, ¿no? En la escuela, en los mismos edificios que viven, pero los lugares de esparcimiento también, ¿no? Están bastante afuera de la accesibilidad. Locales que pueden ser restaurantes, cines y otros lugares, así sería. Sí, es cierto, o sea, mira, te cuento una anécdota, es cortita, pero es muy significativa. Hace unos años una chica que es de San Martín de los Andes tomó un taxi acá en Buenos Aires y entonces le preguntó al taxista si conocía dónde podía ir a un cine accesible, ¿no? Donde ella pudiese entrar, que estuviese en planta baja, ¿no? Le dijo. Y entonces, después de pensar un rato, el taxista le contestó: no, la verdad que no conozco, pero sí conozco un club donde juegan al básquet, básquet en silla de ruedas. O sea, es como que yo como asumido, digamos, que esta cuestión de tener limitado lo que uno puede hacer, entonces vos querés ir al cine, pero te mandan a jugar al básquet, o sea, nada que ver. Nada que ver. Y realmente es la realidad, o sea, restaurantes, lugares de veraneo, ahora que todo el mundo, en la medida que puede, empieza a buscar dónde ir a veranear. O sea, las personas que tienen alguna dificultad de movilidad, de discapacidad, siempre están condicionadas por, primero, ver si tiene accesibilidad y entonces después ver si pueden acceder a esa oferta cultural, ¿no? Así es. O sea, es que acá nos escribe César desde Buenos Aires y dice: me parece que se ha avanzado en lo que respecta a la integración de las personas con capacidades diferentes, pero falta mucho para que sean tratados con total igualdad. Sí, es así, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esto que dice César? Sí, claro que estoy de acuerdo, es como un camino, ¿no? En realidad para nosotros era ajeno tener compañeros de trabajo, compañeros en la escuela, hacernos amigos porque compartimos las actividades en un club de personas con discapacidad, por eso era tan ajeno. De hecho, las mismas familias y en muchos lugares del interior donde yo visito todavía lo dicen como con
con un dolor muy grande, que tienen un hijo, que, o sea, es como que todavía es algo que, digamos, que se oculta. Y eso, revertirlo, tiene también un poco que ver con todo esto que estamos hablando. O sea, en la medida que se tiene acceso a los espacios, se puede estar, se puede ir, la oferta está presente, las personas se empiezan a integrar y empiezan a compartir. Y en ese compartir es que va a pasar lo que dice César, ¿no? Que es lo que todos deseamos, y por lo menos todos los que trabajamos en inclusión, que simplemente, bueno, todos somos humanos y con nuestros atributos, así como somos, ¿no? Y desde ese lugar nos relacionamos con los otros. Así es. Tenemos un mensajito grabado, Cecilia, si te parece lo escuchamos. Bueno, muy bueno lo que están diciendo. Yo sumaría 2 o 3 cositas nada más. Por ejemplo, que nos llama de Merlo, tal cual, Cecilia, ¿no? Hablamos de los baños, de la accesibilidad, y la limpieza hace hacer accesible un lugar. Totalmente, la limpieza y el hecho de que estén despejados, ¿no? O sea, cuando uno los quiere usar, que no se hayan convertido en un depósito. Y sí, totalmente el tema de la higiene. De hecho, hay lugares donde, sobre todo lugares públicos de mucha concurrencia, donde se han implementado cuidadores y donde es una realidad, digamos, que se puede, digamos, implementar, que bueno, mantener la limpieza de esos espacios, que haya cuidadores básicamente, ¿no? Así es. Bueno, nos hablaba de las ambulancias, en este ojo bueno, que nos aportaba Luis, de que lo que ocurre, ¿no? Sí, las ambulancias, y bueno, el trato tiene que ver mucho también con cómo se trata a la persona que necesita viajar en ambulancia. Y sí, la verdad que en ese sentido no solamente rampitas, sino varias cosas se podrían mejorar. Y otra cosa que él planteaba, que es cierto, el tema de las viviendas. Sí. O sea, es un grave problema realmente el primer piso por escalera. Y vos sabés que en ese sentido, vos fíjate que el ascensor en general en las viviendas está vinculado a una cuestión lujosa, ¿no? O sea, que las casas con ascensor son casas lujosas. Es cierto, sí. Pero no, si uno lo piensa, digamos, en el otro extremo están las casas que, justamente por no ser costosas, incorporan la escalera, ¿no? O sea, o es un primer piso, directamente el departamento está en un primer piso por escalera, o las casas con terrenos chiquititos se construyen en 2 plantas. Sí. Y realmente sí, no se prevé, por ejemplo, no solamente espacio para un montacargas, sino un montacarga. O sea, si hoy vos querés colocar en una casa, tenés que recurrir a un montacarga, o si querés recurrir a una solución donde se trasladan personas, es costosísimo. O sea, los ascensores domiciliarios son muy caros. Muy onerosos, muy onerosos. Y realmente entonces a la familia la dejan totalmente desprotegida. Viviendo en planta baja como puedan. Como puedan, situaciones muy, muy complejas realmente. Hay un montón de cosas que quedaron afuera del tintero, pero por falta de tiempo no hemos podido abordar contigo. Seguramente en alguna otra oportunidad seguiremos charlando, Cecilia, porque fue más que interesante esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias, y sí, por supuesto, a disposición. Igual hemos hecho un barrido de cosas bastante importantes. Sí, anotado, y por eso te agradezco muchísimo. Y dar, si te parece, la página de la Fundación Rumbos, que es www.rumbos.org.ar, para que la gente, siga enterándose de cómo están trabajando. Sí, cómo no, y puede también, los que tienen Facebook y acceso al Facebook, también pueden hacerse amigos y conocer todo lo que vamos haciendo. La arquitecta Cecilia González Campo, miembro del equipo de accesibilidad de la Fundación Rumbos. Muchas gracias. Vamos. Vos también sos. Bueno, lo que me resulta poco accesible en mi caso es adquirir productos para celíacos, porque tengo que ir de un supermercado a otro para conseguirlos. Otra cosa es también lo engorroso que es realizar un trámite para que las obras sociales cubran todo lo concerniente a las personas con certificado de discapacidad. Y en cuanto a las rampas, les comento que acá en mi ciudad hay muchas, está bastante bien, y además hay taxis también que están que son aptos, digamos, que están preparados para trasladar a personas con sillas de ruedas. Gracias, bendiciones. Gracias a vos. También está el tema de aquellos que utilizan perros lazarillos, que está muy complicada la cuestión. Exactamente. Los que son taxis y remises no te levantan si ves que tenés
un perro de compañía de estas características, ¿no? A pesar de que se ve, ¿no? De que es justamente un perro de estas características, está un poco complicado esto. Así que bueno, hay que seguir trabajando y mucho. Tenía por allí 2 palabritas que queremos rescatar, Ceci, por un comentario bastante bueno. Sí, es un texto que fue elaborado en España, pero me pareció bueno rescatarlo, ¿no? Y el título de este texto es ¿Cómo es la ciudad accesible? Y dice, la ciudad accesible es un lugar en el que todo el mundo puede moverse libremente y es capaz de hacer fácilmente lo que desea hacer. 2 claves son importantes, moverse libremente y hacer fácilmente. Todo lo que limite el libremente es sinónimo de inaccesible. Por eso, cualquier obstáculo material como escaleras, umbrales, zonas de paseo, señalización inadecuada, distintos horarios en el transporte público limitan la libertad de movimiento y por ello reducen la accesibilidad. Lo mismo para comprender el significado de fácilmente. Cualquier procedimiento o actividad cualquiera que presuponga un conocimiento, capacidad o habilidad en particular para una persona, eso lo hace que sea inaccesible para otros. Dice, es importante disociar el término accesibilidad del campo solamente la discapacidad y comprender que la ciudad debe ser accesible para cualquier usuario. Accesibilidad y sobre todo algo fácil de usar, porque eso lo necesitamos todos. Me pareció lindo como rescatarlo en esto de movernos libremente y hacer las cosas fácilmente. Y en esto nos incluimos todos, ¿no? Absolutamente todos. Así que gracias por traerlo, Ceci. Tenemos más mensajes en la red social, ¿no? Tenemos más mensajes, como por ejemplo el de Patricia Caparrós, dice, vive en un barrio en la ciudad de Lomas de Tafí, en Tucumán. Una ciudad que fue pensada como tal y por ser prácticamente nueva, 4 años, tiene en todas las esquinas rampas y accesos para discapacitados. Además, se entregaron casas acondicionadas para discapacitados según la discapacidad que tuvieran. Tiene 7 escuelas, las cuales también están diseñadas con rampas y accesos. Y dentro de la provincia se están acondicionando las plazas con hamacas y juegos para niños discapacitados. Así que agradecemos a Patricia, se suma también Ana, dice, la verdad que hay que ni que hablar de los vecinos que dejan su automóvil sobre la vereda y no podemos pasar los que no tenemos los que tenemos algún problema. Menos aún no tomamos conciencia de lo que esto puede traer para las personas ciegas o aquellas que necesitan una silla de rueda. Nos hace falta más conciencia. La palabra se puede traspolar a las redes sociales. ¿De qué manera? Sí, bueno, a las redes sociales y en realidad a los entornos informáticos, sobre todo, ¿no es cierto? Hay un tema que siempre nos preocupa, a los que nos preocupa el avance de muchos, o sea, el avance tecnológico, pero el avance de muchos, el avance en otros sentidos, pero que sea el avance de todos, ¿no? Totalmente. Bueno, a veces uno tiene como la idea de que este desarrollo social, o como se le pueda decir al desarrollo de cierto uso de tecnologías, va dejando a muchos desconectados y bueno, uno tiene que tener la lamparita siempre prendida en la gente desconectada, no solo de que no puede conectar a internet, sino de que no puede utilizar algunos sistemas, ¿no es cierto? Claro. En caso de, bueno, de la computadora, en general son computadoras, o sea, los entornos informáticos están pensados para personas videntes, entonces, bueno, no siempre tenemos en cuenta que los programas y las cosas que realizamos pueden también servir para una persona no vidente y es como un olvido dañino para nuestra comunidad, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, bueno, sí, me parece que lo primero que hay que pensar es que el avance de sistemas informáticos debe suponer un avance de todos y no una barrera, ¿no? O sea, no porque, por ejemplo, ahora haya cosas informatizadas y que algunas cosas sean más fáciles, las personas no videntes o algunas personas con discapacidades visuales u otro tipo de discapacidades no pueden acceder a eso y vayan quedando detrás en vez de ser más incluidas. ¿Qué tipo de barreras encontramos, Pali? Bueno, las barreras visuales son las primeras, digamos, o sea, las más evidentes, ¿cierto? En general, las personas con disminución visual o que directamente no ven nada, difícilmente puedan leer en pantalla, ¿no es cierto? Entonces necesitan algún asistente de lectura en pantalla. Claro. Casualmente me pasó hace un tiempo, estaba dando un curso justamente de una fundación para capacitar para la igualdad y el curso que se daba no estaba preparado para no videntes y entonces me quedaba pensando mucho eso, ¿no? La cuestión de un curso que es para la igualdad y capacitar justamente para la inclusión social, que no estaba pensado y que había, digamos, yo tuve que hacer un poco de tutor en leer en voz alta lo que
el mouse no podía, digamos, el puntero, claro, no podía leer. Pero de todas maneras... ¿Este asistente de lectura en pantalla cómo funciona, Pali? Bueno, los asistentes, digamos, según el software que se use, pero en general, digamos, para lo que es navegación web, muchos utilizan el navegador Firefox, el zorrito que lo suelen decir mucho, el Mozilla, que, bueno, tiene un complemento que se llama Fang Screen Reader, que sirve para, o sea, uno lo agrega el complemento y lo que hace es leer para audífono, digamos, para auricular, claro. lo que está en pantalla, ¿no es cierto? Hay como un paso previo a los lectores en pantalla, que es lo que es el diseño de páginas para no videntes, ¿cierto? Hay una ley argentina que es de... ¿Este asistente de lectura en pantalla cómo funciona, Pali? Bueno, los asistentes, digamos, según el software que se use, pero en general, digamos, para lo que es navegación web, muchos utilizan el navegador Firefox, el zorrito que lo suelen decir mucho, el Mozilla, que, bueno, tiene un complemento que se llama Fang Screen Reader, que sirve para, o sea, uno lo agrega el complemento. Con este sitio es plenamente accesible, de manera que si uno le conecta un auricular, la persona no vidente puede escuchar. Básicamente funcionan con que el puntero del mouse, donde se lleva el puntero del mouse, eso es leído por el asistente de voz, ¿cierto? Claro. Entonces, lo lee en voz alta con una, digamos, como una grabación que hace lectura. Y bueno, por ejemplo, uno de los que es bastante interesante es un proyecto que se llama Orca, que bueno, trabaja por un lado esta cuestión que decía de la voz, otra cuestión es el tema de braille, y otra cuestión de la magnificación, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos, hay personas que tienen disminución visual y que la letra chiquita les resulta muy difícil leer. Claro, no llega. Claro, y los sitios web están muchas veces diseñados así. Entonces lo que hace es que el puntero del mouse no te lee, sino que funciona como lupa. O sea, donde uno llega, te agranda esa parte, y bueno, se va pudiendo... Se lo va adaptando. Claro, se va pudiendo adaptar. Entonces, bueno, digamos, para conocer algunos proyectos posibles. En general, muchas máquinas traen algunos sistemas de accesibilidad, digamos, hay que buscarlo un poco en las computadoras, depende de qué software use cada uno. El proyecto Orca es un proyecto que yo estaba leyendo, que es bastante interesante, como vienen trabajando en esta accesibilidad, también trabajan en la cuestión del contraste, porque a personas con disminución visual les cuesta mucho algunos contrastes de luz, digamos, o sea, lo que sería la luz y el contraste. Entonces también trabajan un poco con eso. Y después, un dato, digamos, para los que quieran ver, digamos, por un lado está el loguito de accesibilidad, que es un logo que tiene una W, un 3 y una C, y después otros numeritos, pero digamos, básicamente uno lo encuentra más o menos por ahí. Y hay un sitio, hay varios sitios, yo tengo uno acá, digamos, que lo que ayuda es a ver si algún sitio que uno quiere usar es accesible, ¿no es cierto? Entonces uno pega el link del sitio, supongamos radiomaria.org, pega el link y le va a decir si es accesible o no el sitio, digamos, cuáles son los grados de accesibilidad, si es un sitio muy complejo o no. Ese sitio, por ejemplo, puede ser taudis.net, TAWDIS.net. Ahí hay alguna persona que, digamos, que viva con personas no videntes y demás, que quiera ayudar, le puede recomendar, por ejemplo, qué sitios son accesibles, qué sitios, por ejemplo, diarios o qué lugares son accesibles. ¿Podemos repetir este último, Pali, que no llegué a anotar? Sí, Taudis, TAWDIS, perdón, .net. .net. O sea que esto nos permite para comprobar si los sitios tienen accesibilidad o no. Claro, ayuda, digamos, como que marca un rango de accesibilidad según algunas características, y de hecho uno puede darse cuenta en qué zonas no es accesible y demás. Perfecto. Ayuda un poco también, sobre todo si hay algún familiar de una persona que tiene disminución visual o no vidente, que pueda saber si alguien va a querer navegar un sitio, si lo va a poder navegar más o menos bien. Claro. Bueno, obviamente que lo que nos queda como desafío a todos es seguir desarrollando sitios accesibles, ¿no? Más allá de saber si un sitio lo es o no, el compromiso a partir de esta ley de accesibilidad de poder desarrollar sitios accesibles. Entonces, y en esta página, Pali, ¿se pueden bajar también programas para poner en las casas, por ejemplo?
No, ahí no hay, o sea, en ese sitio es solamente como para saber cuál es el grado de accesibilidad. Pero sí, hay que buscar un poco cuáles son los programas que ayudan. En el caso del Firefox está bien este complemento que nombramos, que uno puede como agregar. Y después, según el sistema operativo que uno usa, tiene que ver, digamos, qué posibilidades de accesibilidad le da. Claro, buenísimo. Bien. Digo que un contexto bastante amplio para entrar en este ámbito de la inclusividad también aún en las nuevas tecnologías. Sí, yo creo que es un desafío, ¿no? Para que caminemos juntos, pero que caminemos mucho, que caminemos todos y que todos tengamos esta posibilidad. Si tenemos que ir más lento, pero que vayamos todos. Totalmente. Qué bueno, así es. Pali, te agradecemos muchísimo, gracias. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Un abrazo. Esta tarde compartiendo la tarde con ustedes, estamos escuchando a la agrupación Rojo, Fuego de Dios, antes pasaba Yuri, El Milagro. Y si tenemos que hablar de ciudades accesibles, hay una ciudad, Ceci, puntualmente, que elaboró un plan municipal de accesibilidad. Es decir, que no, en este caso, las ONG que tomaron las riendas en el asunto, sino desde el propio gobierno municipal decidieron hacer de Mar del Plata una ciudad más que accesible. Exactamente. Esta iniciativa apunta no solamente a eliminar las barreras para que aquellas personas que presenten algún tipo de discapacidad puedan moverse libremente, sino también es modificar de manera lenta, dentro de un proceso, no solamente el paisaje urbano, sino la mentalidad y las costumbres de los propios marplatenses, ¿no? Porque es una cuestión que ellos no solo lo trabajan a nivel físico, como modificando ciertas estructuras, sino también a nivel de la conciencia y educación que esto necesita, porque es un cambio de hábitos también. Absolutamente. Principales funciones de este Consejo de Discapacidad, así se llama, son el asesoramiento relacionado con la elaboración, con el seguimiento, con la implementación de un plan local, también con la difusión de estos objetivos y también los lineamientos estratégicos e intercambio de información con entidades, tanto nacionales como internacionales. Y esta implementación de este Plan Municipal de Accesibilidad en Mar del Plata es fruto de un convenio que fue firmado entre la municipalidad y la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, que es el CONADIS, que es una herramienta que pretende sistematizar los diferentes esfuerzos que se vienen realizando para mejorar la accesibilidad de esta ciudad. Así que yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando en Mar del Plata, son muchos los fieles oyentes de Radio María Argentina allí, y que nos vayan contando, Ceci, cómo es pertenecer a esta ciudad accesible, en qué se vio modificada la ciudad a partir de este plan, que creo, si no me equivoco, su auge fue a partir del 2011, ¿no? Exactamente, tuvo auge, inclusive empezó mucho antes a implementarse, en 2010, en 2011, como vos decías, tuvo su auge, hoy sigue implementándose de manera más lenta, y hay que decir también que este tratado está adherido a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Un tratado que ya está incorporado al ordenamiento jurídico aquí en Argentina y que reconoce que todas las personas también tienen igual capacidad de movimiento, igual capacidad jurídica en la cuestión de la movilidad. Así que me parece totalmente interesante esto que vos decías, ¿no? Que aquellos que lo están viviendo en primera persona, allí en la ciudad de Mar del Plata y en sus alrededores, lo puedan como compartir también, ¿no? Desde lo que ellos también van observando, porque en esto de juntar notas para nuestro informe también nos viene bien tomar estos testimonios de una ciudad que ya se puso en cambio de accesibilidad. Está buenísimo, esta capital veraniega que muchos argentinos, eligen, que se habla cada vez de turismo accesible, y esto está en boca de muchos, con el objetivo de que la ciudad ofrezca calidad y accesibilidad para todos. Y el punto de partida es la idea de que Mar del Plata volverá a ser aún más atractiva también, ¿no? Para que lo elijan cada vez más gente. Concepto abiertamente contrario al prejuicio de que alguien, entre comillas, normal, deba molestarse o ceder algo de lo propio para dar lugar a una persona limitada en ciertas capacidades. Y esto no tiene que pasar más, y más porque todos tenemos derecho a vacacionar. Y Mar del Plata, es una ciudad elegida por muchos argentinos, repito, y con el derecho absolutamente todos. Es el gobierno municipal, en este caso, que encabeza el intendente Gustavo Pulti, que está dando fruto a este trabajo de 3 funcionarias sensibilizadas en este tema. Una es Paula Mantero, que es terapista ocupacional a cargo de la Dirección de Discapacidad y Tercera Edad. Agustina Palacios, que es abogada especialista en el tema de la visión de derechos
humanos, y Valeria Méndez, que es formada en España en turismo accesible y vicepresidente del ente municipal de turismo. Resultados que son tangibles, según nos cuentan, y por eso invitamos a ustedes a que puedan ratificarlos. Efectos no solo declamativos, ya se están dando nuevas condiciones de accesibilidad para la aprobación de diseños y planos de edificios. Esto nos enterábamos también. En el control de tránsito se advierte más rigor contra quienes estacionan un auto delante de una rampa. Esto se ve muchísimo y lamentablemente en Buenos Aires. Estás por bajar con, en este caso yo tengo cochecito de Jeremías, por ejemplo, ¿no? Con el bebé y tenés un auto, no, te impide el paso de la rampa, estacionado justo en la rampa, y esto no puede llegar a ser posible para aquellas personas que tenemos que transitar, en este caso con un carrito, con una silla de ruedas, con un bastón, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, que nos cuenten un poquito los marplatenses, a ver cómo viene esta mano. A través del teléfono, si quieren hacerlo, están un poquito trabados, el sistema de mensaje de texto en este momento no nos permite recibir, pero si quieren llamarnos por teléfonos, algún marplatense, y contarnos a viva voz qué está ocurriendo allí, bienvenido sea. ¿Te parece, Ceci? Me parece, y te comparto un mensajito que también nos van llegando a través del muro de Facebook, de gente que se sigue como sumando con sus compartires. Por ejemplo, Armando Tarifa dice, dice, se encuentra de todo y mucha necesidad también. Por ejemplo, en las esquinas, con la necesidad de rampas, la necesidad de acondicionar lugares también para la gente que presenta alguna discapacidad visual. A ese compartir se suma el de Hernán Bada y dice, para andar en bicicleta no se puede. Por ejemplo, en mi ciudad, que no cita cuál, dice, pero si vas caminando en auto, sí, todo se puede. Pero hay un sector de mi ciudad, acá la dice Pergamino, que se puede caminar y correr. Y la gente no entiende mucho porque pasa con bicicletas y motos. Esto también requiere de un respeto por los ámbitos compartidos. Y en eso tiene de alguna manera razón lo que hablábamos recién, ¿no? La accesibilidad tiene que ver con muchos factores, no solamente con aquellos que presentan alguna discapacidad en su sentido, sino la accesibilidad de respeto también por el otro, y eso también cuenta. Moverse libremente, como decías vos, es ser fácilmente una ciudad. Así que estos dos conceptos los podemos incorporar en nuestro corazón. Música y ya regresamos. De accesibilidad en esta tarde. Exactamente. Y hablando de Acceso Ya, es una ONG que entiende el problema de la accesibilidad de las personas con discapacidad motriz y defiende sobre todo ese derecho. Ellos están convencidos de que el acceso al medio físico es el punto de partida para ejercer derechos y libertades en igualdad de condiciones, para llevar una vida independiente y alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad. Pero para que nos cuente un poco la esencia de esta organización y sobre todo cuáles son las actividades principales que hoy siguen llevando a cabo, la tenemos en línea a María Fernanda Vietti, que ella es directora ejecutiva de Acceso Ya. Bienvenida, María Fernanda. Cecilia te saluda. Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernanda? Muchas gracias por darnos el tiempo primero. Por favor, gracias a ustedes. Fernanda, recién compartíamos un poco cuál era el objetivo, ¿no?, mayor que tienen ustedes como ONG Acceso Ya para luchar por esta ciudad sin barrera, ¿no?, esta búsqueda que ustedes la vienen haciendo concretamente. Contanos un poquito cuál es la esencia, cómo surge Acceso Ya, y después vamos a ir desmembrando un poco cuáles son las líneas de investigación, participación que ustedes tienen. Sí, como vos bien decías, Cecilia, desde Acceso Ya nosotros trabajamos por defender el derecho de acceso. Y esto permite, por supuesto, la inclusión de las personas con discapacidad, en particular de las personas con discapacidad motriz. Exactamente. Te escuchaba que decíamos que estamos convencidos del derecho de la accesibilidad, y en realidad esto es clave, ¿no es cierto?, en el punto de nuestra acción. El derecho de la accesibilidad, nosotros lo vemos, y lo ve también la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina se adhirió. Es una precondición para que se puedan ejercer el resto de las actividades de nuestra vida, ¿no es cierto? Si no hay accesibilidad, difícilmente puedas ir a un colegio, difícilmente puedas hacer un trámite bancario, una confitería, ir a un cine, hacer algún tipo de reclamo, acceder a la salud. Entonces, bueno, vemos como la accesibilidad es el canal que permite que una persona pueda integrarse, una persona con discapacidad motriz pueda integrarse plenamente en la sociedad. Totalmente. Fernanda, ¿qué nos podrías decir vos desde las áreas de investigación? Porque sabemos que una de las áreas también, más allá de las actividades que ustedes realizan, es el área de la investigación, ¿no?, de relevar qué lugares son accesibles. Exactamente. Generalmente nosotros tenemos 3 líneas de acción fundamentales. Una de ellas es investigar y realizar relevamientos de las barreras arquitectónicas que hay en la ciudad, ya sean edificios, públicos, privados, transporte,
en todos los ámbitos. Después exigimos el cumplimiento de las leyes de accesibilidad. Para eso brindamos un asesoramiento legal a toda persona que ve vulnerado su derecho de acceso mediante un equipo de profesionales abogados que tenemos acá en la ONG. Y la tercera línea de acción es realizar actividades o campañas de concientización para visibilizar este tema de la discapacidad y la falta de acceso, lo importante que es. Totalmente. Fernanda, ¿cuáles son los obstáculos más grandes con los que ustedes se encuentran a la hora de iniciar esta investigación, ¿no? De hacer este relevamiento cotidiano en edificios, en lugares al aire libre? ¿Cuáles son los obstáculos mayores? Mira, uno de los obstáculos fundamentales que nosotros veíamos, no solo por los relevamientos que hacíamos desde la ONG, sino por las denuncias que nos llegaban, nosotros recepcionamos denuncias por falta de accesibilidad, era la falta de accesibilidad en las escuelas. Y eso implicó un relevamiento de la ONG, en donde en la ciudad de Buenos Aires el 95% de las escuelas públicas y los 75% de las privadas no eran accesibles para chicos con discapacidad motriz. Quedaban excluidos totalmente del sistema educativo. Esto dio origen a una acción de amparo contra el gobierno para que adecue esas escuelas en cuanto a las condiciones de acceso. Actualmente estamos ejecutando la sentencia y se llevan 300 escuelas, 430 escuelas públicas ya con acceso, con salvado, y 188 escuelas con accesibilidad total, es decir, que cada chico pueda circular plenamente en todo el edificio. Fernanda, disculpa que te corte. Cuando vos decís accesibilidad total, ¿a qué haces referencia? ¿Cuáles son los aspectos que uno tiene que tener en cuenta al hablar de accesibilidad total, no? Está bien, la pregunta es así. En realidad, la accesibilidad total implica que una persona con movilidad reducida o con discapacidad motriz pueda ingresar en forma autónoma al lugar, circular, recorrerlo y salir en forma autónoma. Entonces, salvar todos aquellos tipos de desniveles que haya en el interior del edificio, y si son varias plantas, digamos, que cuente con ascensores para que uno pueda acceder allí. También es importante el tema del baño adaptado, donde es un tema que acá vemos, sobre todo en los lugares comerciales, locales comerciales, donde no hay baños adaptados, y en el caso que haya baños están o en el piso superior o en el subsuelo, lo cual es imposible que una persona con discapacidad motriz pueda acceder. Totalmente. Fernanda, ¿y a qué se debe esto? ¿Cuáles son las causas de esta falta de conciencia o falta quizás de planificación adaptada también? Mira, la verdad es que leyes de accesibilidad tenemos de hace 30 años. O sea que no es una cuestión de falta de normativa que permita a uno ejercer ese derecho. Sí notamos que hay una falta de planificación a nivel gubernamental, ya sea nacional, provincial, porque lo vemos también en cada uno de los lugares, que no tienen en cuenta todo el tema de discapacidad, en este caso accesibilidad que nos dedicamos nosotros, y no lo planifican y no toman en serio realizar obras, ¿no es cierto?, para adecuar todas las instalaciones. Y un tema importante es visibilizar el problema. Nosotros siempre por eso apuntamos con diferentes campañas a levantar este tema, ¿no es cierto? Porque parece que, bueno, no hay personas con discapacidad, a veces nos dicen, no sé, es que no pueden salir de su casa, porque no tienen edificios que cuenten con rampas, o no pueden circular por la calle por el estado que está, por falta de rampas en las esquinas. Entonces, bueno, también visibilizar, levantarlos este tema, creo que ayuda mucho en revertir esta situación. Totalmente, y hoy hablábamos en esto, ¿no? Que la accesibilidad es cuestión de todos, ¿no? Más allá de que estemos trabajando sobre el ámbito de la discapacidad motriz, la accesibilidad es un derecho de todos también en esto. Exactamente, un punto clave, dijiste, Cecilia. En realidad la accesibilidad a todos nos beneficia, no solamente a un usuario de silla de rueda, a alguien que tiene algún impedimento temporal porque se fracturó, porque se lesionó, una mujer embarazada que no puede subir escaleras, una persona mayor, a los chicos chicos, ¿no?, que a veces tampoco pueden subir escaleras. Entonces es algo que nos comprende a todos y nos beneficia a todos. María Fernanda, cuando vos hablas de las actividades y las campañas, ¿qué es lo que resaltan ustedes a la hora del trabajo, ¿no?, de esta visibilización? Y en realidad una de las campañas más importantes que nosotros tenemos se llama Realidad, ¿no? Que consiste en un circuito urbano que hacemos por la ciudad, participan personas con y sin discapacidad, nos subimos en una silla de rueda y hacemos un pequeño circuito de unas 5 cuadras, no mucho más. Yo te puedo asegurar que toda la gente que ha participado en esta actividad, que hace 8 años que la venimos haciendo, fue muy enriquecedora, ¿no? Porque te das cuenta que, no sé, desde querer ir a un banco no podés, cómo están las veredas, si yo quiero bajar y no está la rampa, la dificultad que eso implica,
trabajamos mucho en esa campaña de realidad, que la hacemos generalmente en marzo. Bien. Y después en el tema de Yo tapo una rampa, se denomina. Bien. Acá en la ciudad hay muchos vehículos que estacionan en rampas para personas con discapacidad y no se dan cuenta del perjuicio que esto ocasiona. Entonces, bueno, consiste en stickers, ¿no? De que se le pegan a los automovilistas diciendo yo tapo una rampa, y bueno, a ver si con esto generamos un poco de conciencia que el detenerse, aunque sea 5 minutos en una rampa, produce un problema muy importante para una persona que quiere circular. Claro. Los ámbitos que ustedes eligen para hacer estas actividades, estas puestas en escena, ¿son lugares elegidos previamente? Sí, la actividad de rally es un lugar elegido previamente. Generalmente siempre lo hacemos en la Ciudad de Buenos Aires porque es nuestro ámbito de acción. Bien. El año pasado lo hicimos este año lo hicimos en La Plata, fue la primera vez que lo hicimos en la provincia de Buenos Aires, en la capital, y la verdad que estábamos en el centro de La Plata y era todo inaccesible. Claro. Esto lo levantamos porque es la capital de la provincia de Buenos Aires y era totalmente inaccesible en un 100%. ¿Hay posibilidades de que la ONG se extienda hacia otros lugares del país o actualmente lo fuerte es Buenos Aires? Mira, la verdad que ese es uno de los proyectos que tenemos ganas de implementar y estamos viendo cómo poder materializarlo, porque nos llegan muchas denuncias de la gente de diferentes provincias de Córdoba, nos llega mucho de Mendoza, de Salta, de Jujuy, en Bariloche también. Entonces la verdad decimos, bueno, está pasando un tema muy importante en lo que es nuestro país en general, en la Argentina, y estamos intentando consolidar una red, ¿no es cierto?, de abogados que puedan trabajar en cada una de las provincias con, por supuesto, todo el aporte que nosotros podamos brindarle. Así que aprovecho este espacio, si alguien de Córdoba está interesado en sumarse en este tema de la accesibilidad, se pueden comunicar con nosotros, que esa es la idea de poder extendernos. Totalmente. María Fernanda, antes de preguntarte, bueno, alguna dirección, teléfono para seguir armando esta red, ¿hay algunos desafíos en los que se encuentren trabajando, a remarcar también? Sí, mira, actualmente, bueno, con el tema de campañas de las escuelas accesibles ya es un tema que venimos trabajando constantemente, ¿no? Que se ejecute la sentencia hasta llegar a que todas las escuelas sean accesibles. Bien. Y la semana pasada también presentamos una acción de amparo colectivo en el cual pedimos que se declare la inconstitucionalidad de una resolución que acá impide que los locales comerciales, desde cines, teatros, restaurantes, sean accesibles. Y ese es un tema que muchas personas con discapacidad nos venían presentando, ¿no? Que no podían hacer este tipo de actividades porque no estaban adecuados para personas con discapacidad. Así que iniciamos esta acción para que se derogue una resolución y permita el efectivo cumplimiento de las leyes de accesibilidad, por supuesto. Totalmente, que sea una accesibilidad integral para todos. Exactamente. María Fernanda, ¿cuáles son las vías de comunicación que, bueno, la gente que esté escuchando puede establecer con ustedes, ya sea, bueno, en esto por denuncias que quieran hacer por lugares que encuentren con impedido este acceso a la accesibilidad, o también para compartir informaciones y saber de sus actividades? Exactamente, pueden enviarnos un mail a info@accesoya.org.ar o bien pueden ingresar en nuestra página web, que es www.accesoya.gov.ar. Así que cualquiera de esos dos medios pueden comunicarse con nosotros. Perfecto. María Fernanda, te agradecemos mucho por, bueno, compartirnos la labor que están haciendo. La animamos y ojalá que se pueda como armar esta red no solamente en Buenos Aires, sino en el resto del país también. Bueno, Cecilia, muchas gracias por darnos ese espacio. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas tardes. Salud, no demores, únete pronto, que ya somos miles y miles, los que no queremos más guerra, los que no queremos misiles. Qué linda imagen esta de Ana Belén, ¿no? Con un grano de arena se hace una montaña. Nadie sobra, todos podemos poner este granito de arena, en este caso para hacer ciudades y lugares accesibles en nuestra querida República Argentina. Gracias, Ana Belén, por esta imagen, haciendo camino en el tema, y antes pasaba Valeria Lynch, Canción con Todos. Qué bueno que podamos hablar de lugares turísticos como Mar del Plata, y la gente está opinando sobre este tema, Ceci. Exactamente. Marisa Aguirre Zábala nos compartía: hola, quiero comentar 2 cuestiones en relación al tema. En el Hotel 13 de Julio de Mar del Plata hay, además de rampas y ascensores, habitaciones pensadas y construidas para personas con discapacidad motriz, y
Y en la confitería las personas ciegas pueden leer la carta, pues está escrita en braille. Trabajo en educación especial en la provincia de Río Negro. Desde hace muchos años se trabaja para hacer accesible todo, incluso la educación. Por esto, en la Ley de Educación y en la Resolución 3438 se contempla la concurrencia de todas las personas con discapacidad a las escuelas comunes de todos los niveles y modalidades, con el acompañamiento de equipos técnicos y maestros de apoyos. Un abrazo, Marisa. Mar del Plata es un punto turístico de la República Argentina. Otro punto turístico a nivel internacional son las cataratas del Iguazú. Y las cataratas del Iguazú están incluidas a los circuitos turísticos internacionales de máxima accesibilidad, siendo posible de ser recorrido en un 90% por personas con discapacidad. Es una certificación que vamos a dialogar de este tema con Karina Pudor, es responsable de accesibilidad de la empresa Iguazú Argentina, que nos va a estar contando de qué se trata. Karina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Como decía, sí, las cataratas del Iguazú es uno de los destinos internacionales accesibles, ¿no? Desde hace 10 años que se hicieron las obras nuevas, a cargo de la empresa Iguazú Argentina, ya se hicieron con la infraestructura edilicia accesible. Entonces, a partir de ahí, la empresa decidió incorporar un departamento, un área de accesibilidad, desde el cual también se capacita el personal. Te cuento un poco de la infraestructura, ¿no? Desde los accesos, los lugares, los edificios son exactos a través de rampas. Personas con movilidad reducida pueden entrar con sus propias sillas de ruedas, los anchos de las puertas son accesibles como para que crucen las sillas, inclusive las sillas adaptadas, por ahí hay personas que tienen sillas más grandes, pueden ingresar. Hay circuitos básicos, los 3 circuitos más importantes de cataratas, que son Garganta del Diablo y el circuito superior, son 100% accesibles, ya que no poseen desniveles ni rampas. En cambio, el circuito inferior sí se puede realizar en un 90% con una parte que tiene rampas, que es el acceso al salto docético. Los locales comerciales, inclusive el restaurante, tienen menús en braille, son menús informativos, de lo que entienden son los precios, justamente por la dificultad que tenemos en las distancias para la impresión de estos menús, pero sí se describen todos los productos que hay dentro de los locales comerciales o en el restaurante, las opciones de menús que hay. Estos menús están en inglés y en español. Al ingreso se encuentra el Centro de Interpretación de la Naturaleza, en la cual hay una maqueta en sistema braille con texturas básicas de todo el área, de manera que una persona ciega o una persona con la visión reducida pueden explicarles los circuitos que van a realizar. En el centro de interpretación también contamos con talles en madera de los animales típicos del parque. Están hechos por los pueblos originarios, justamente por asesoramiento de personas ciegas, ya que tienen un concepto muy real de cómo son los animales del parque, y bueno, entonces nos dieron muy buenos resultados de ese tipo de material. El personal de la empresa está capacitado para atender a personas con discapacidad, inclusive en el sector de informes también, para que le puedan explicar cuáles son los circuitos más accesibles según el tipo de grupo o de personas que ingresan, ¿no? Y en febrero de este año, a través del Ministerio de Turismo de la Nación, certificamos la accesibilidad. Qué bueno. ¿Qué significa esta certificación, Karina? Certificación de destino accesible para este punto turístico tan importante. Mira, a nosotros nos evaluaron desde el punto de vista de inicio de infraestructura, que en realidad nosotros no tuvimos que hacer grandes modificaciones, simplemente agregar más menús en braille, hacer una capacitación más continua, o sea, anteriormente teníamos una vez al año, actualmente tenemos 2 capacitaciones al año a todo el personal de la empresa, y cada vez que ingresa personal nuevo tienen que capacitarse justamente en la atención de personas con discapacidad. Y en lo que nosotros no teníamos es por escrito todo lo que sería el trato a personas con discapacidad. Eso se agregó a un sistema de gestión, porque también tenemos certificado en las ISO
de calidad y de gestión ambiental. Entonces ya en parte las normas ISA hablan de algo de accesibilidad y lo que nosotros hicimos es incorporar justamente un manual de trato a personas con discapacidad específico para el área de cataratas. Bien. ¿Cómo reacciona la gente, tanto de nuestro país como, bueno, la gente que viene desde el exterior? ¿Viene ya sabiendo que esto es así, que hay mucha accesibilidad en cataratas? Sí, en realidad sí, porque se manejan con mucha información boca a boca en un principio, eso estoy hablando del 2001-2002, del año, y actualmente, aparte de que la página web de la empresa tiene la información sobre las características del parque, la mayoría consultan páginas web, diarios de viajeros, las asociaciones o fundaciones cuentan sus experiencias, entonces son viajes más planificados en realidad que otros grupos de visitantes. Entonces ya vienen sabiendo o consultando qué fecha del año más les conviene más. Tenemos en cuenta también que en otros países, por ejemplo, tenemos muchos visitantes europeos y americanos y les afecta más el calor, el clima, que acá hace más calor, hay más humedad, bueno, todas esas cuestiones las consulto. Karina, ¿cómo ves el turismo accesible en general? ¿No? Vos tenés allí el trabajo con un ejemplo bien concreto de turismo accesible, pero en general, ¿cómo es el turismo accesible en nuestro país? ¿Qué evaluación nos puedes dar desde tu punto de vista? Se está trabajando mucho, hay mucho interés justamente, porque se ven beneficiados muchos otros grupos, ¿no? Actualmente ya no se habla más tanto de accesibilidad, sino que de inclusión. Entonces, con este término nosotros nos vemos beneficiados también el gran aumento que nosotros tuvimos de visitantes de la tercera edad. ¿Sí? Los adultos mayores requieren también atenciones especiales, tienen por ahí movilidad reducida, ven menos, escuchan menos, entonces se ven muy, muy beneficiados con la accesibilidad del parque. Y en la Argentina se está trabajando mucho, hay muchísimo interés en Bariloche, Mendoza, hay proyectos que ya se iniciaron o en muchos lugares también que buscan el asesoramiento porque están queriendo incorporar este nuevo concepto en el destino, en el lugar donde están. Karina, la concesionaria del área Cataratas del Parque Nacional, sabíamos que este año representó a Argentina en el Seminario Iberoamericano sobre Accesibilidad que se hizo en Perú. ¿Cómo fue esta representación y esta participación? Mira, estos seminarios la empresa ya vino participando desde el año 2006. Se organizan a través de las agencias de cooperación española en Iberoamérica, ¿no? Entonces, cada año hacen en distintos lugares. Nosotros venimos participando, estuvimos también con ellos en Buenos Aires, estuvimos en su momento en Uruguay, en Colombia y en Perú, que fue el último ahora en este año. En realidad lo que buscan son ejemplos de destinos que ya están funcionando y nos llevan como ejemplo en realidad, porque en años anteriores siempre eran los proyectos, las normativas, cómo se van adecuando, cómo hay que hacerlo, o las ideas que tiene cada destino o de los países iberoamericanos que participan. Entonces, Diverso lo que hace es mostrar cómo funciona un destino accesible, cómo nos manejamos, cómo llevamos de la teoría a la práctica, cómo trabajamos. Y hay otros países que también están trabajando, porque nos sirve mucho para intercambio de experiencias, sobre todo, no queda resultado en otro país o en otro destino y tal vez podemos aplicar esto para mejorar en el parque. Karina, por último, a aquellas personas que nos escuchan y bueno, tienen esta grata noticia de que si tienen algún tipo de discapacidad pueden acceder libremente a Cataratas del Iguazú, ¿hay alguna recomendación especial que hacerles? En realidad, respecto a todas las personas con discapacidad que tienen un carnet certificado de discapacidad, ingresan en forma gratuita al parque. Sí tienen que tener el certificado y presentarlo en el ingreso, ¿no? Y obviamente que si el certificado dice que necesitan acompañante, el acompañante también entra en forma gratuita. Respecto a las personas sordas, por ahí la mayoría piensa que la lengua de señas es universal, pero no es así. Cada país tiene su propia lengua de señas, ¿no? No porque yo sepa la lengua de señas argentina me voy a entender con un español o con un uruguayo, esa es la diferencia. Entonces, lo que hacemos en el parque es la técnica de la lectura labial. Entonces,
Entonces, de esta manera nos podemos comunicar, dar las informaciones que requieran. Aparte, por la experiencia que nosotros tenemos, es muy difícil que un grupo de personas sordas viaje sin intérprete. Entonces ya vienen, si hacen sus viajes a través de agencias, lo que hacen es vienen con su propio intérprete, o si son personas sordas argentinas, generalmente buscan o están en contacto con alguna persona sorda de Iguazú y los acompañan para realizar los recorridos. Bien. Karina, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por habernos, descrito este panorama, y nos alegramos muchísimo que Cataratas del Iguazú nos represente, no solamente por esta maravilla natural, sino también por esto otro, ¿no? Estar incluidos en nuestro circuito, en este caso 90% accesible. Así que muchas gracias.